Ya, ahora sí. Les decía, el codominio es el conjunto de llegada formado por todos los elementos, de Y participen o no en la relación de correspondencia. Participen o no en la relación de correspondencia. Ponemos ahora 4. El grafo. ¿Se acuerdan que les había mencionado ya esta palabra? Grafo, el grafo. Ya ponemos, es el conjunto de pares ordenados, formado por todos los elementos que participan, en la relación de correspondencia. Por ejemplo, si el diagrama sagital es el siguiente, encuentre el dominio, recorrido, codominio, y el grafo de la función. Aparte ponemos graficando el siguiente diagrama sagital. Ya, vamos a poner diagrama sagital. Y vamos a poner los elementos del diagrama sagital. Este es el conjunto A y este es el conjunto B. A está formado, ya saben, por los valores de X y B está formado por los valores de Y. Este es el conjunto de partida y el otro se llama conjunto de llegada. Ahora le vamos a llamar ¿qué cosa? El dominio. Y acá estará el recorrido o rango de la función. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos son de A0, 1, 2 y 3. Vamos a poner los puntitos para ver cómo están relacionados estos elementos. El otro será 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Asimismo ponemos un puntito para ver cómo nos dan ya señalado esos elementos. Ya está realizado el diagrama sagital en base a una relación de correspondencia. 0 con 0, 1 con 2, 2 con 4 y 3 con 6. ¿Ya? Ahora, de ese diagrama sagital nos pide que encontremos el dominio. Vamos a poner acá, ¿no es cierto? Dominio. ¿Cuáles son los elementos del dominio? Son los valores de X que participan en la relación. Y como para que esto sea una función, todos tienen que salir una sola vez hacia B. Entonces son todos estos elementos. 0, 1, 2 y 3.
el recorrido, perdón. Recorrido o rango de la función. ¿Cuáles elementos están en el recorrido o rango de la función? Los valores de y que participan en la relación. Es decir, 0, 2, 4 y 6. Ahora veamos qué es el codominio. El codominio nos dice, ¿no es cierto?, que son los valores de y. Entonces será del conjunto B. Participen o no de la relación. Entonces del 0 al 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por último tenemos el grafo. El grafo de la función, en cambio, ¿no es cierto? ¿Por qué elementos está formado? Por los pares ordenados que se forman entre los dos conjuntos. Por ejemplo, decimos, ¿no es cierto?, 0, 0. Ya sabemos que en este par ordenado primero está el valor de X y luego está el valor de Y. Entonces, 1, 2. 1, 2. Otro par ordenado, 2, 4. Y otro par ordenado, 3, 6. Entonces, miren cómo cada uno tiene sus elementos, no hay para confundirse. Unos elementos son del dominio, otros del recorrido, otros del codominio y otros del grafo de la función. Todos referentes a un ejemplo que está planteado ahí. ¿Alguna pregunta? Ya, aparte ponemos, ya está todo chequeado, ya copiaron. Una función se puede expresar, mediante un diagrama sagital, coma, como una tabla de valores, coma, gráficamente en el plano cartesiano, y como una expresión verbal, es decir, como una ecuación. Punto seguido, por ejemplo. Por ejemplo, si tenemos el siguiente diagrama sagital, expresar, ya, por ejemplo, si tenemos el siguiente diagrama sagital, expresar en el plano cartesiano coma, en una tabla de valores, y como una ecuación. Vamos a poner el siguiente diagrama sagital. Cierren, por favor, está abierto de alguien por ahí el micrófono.
Ya, ponemos diagrama sagital, ¿no es cierto? Y vamos a poner el siguiente diagrama sagital. A ver, apeguémonos un poquito más acá mejor. Ya, ponemos el diagrama sagital que tiene los siguientes elementos. Diagrama Licenciada, disculpe, no se ve, está muy arriba. ahí sí. Ahí está, ¿ya se ve ahí? Ya, Lice. Ya. Diagrama sagital. Vamos a poner, ¿no es cierto?, aquí el diagrama sagital y vamos a poner los siguientes elementos. Este es el conjunto A. Y aquí al lado vamos a poner el conjunto B. En el conjunto A vamos a poner 2, 3 y 4. Y en el conjunto B vamos a poner 0, 4, 6, 8, 10 y 12. Y los elementos están relacionados de la siguiente manera. Ya nos dan elaborado el diagrama sagital. Ponemos entonces relacionando el 2 con el 4. El 2 con el 4, el 3 con el 6 y el 4 con el 8. Ese diagrama sagital, ¿no es cierto?, le tenemos. Esta es una de las formas como se expresa una función, a través de un diagrama sagital. La otra forma decimos que es a través de un plano cartesiano. Voy a ponerles aquí arribita así mismo para que se pueda observar bien el plano, ¿ya? Ya, el plano cartesiano, ¿no es cierto? Vamos a trazarlo. Aquí tenemos el valor de X, acá tenemos el valor de Y. ¿Ya? Sabemos que los valores positivos de Y están arriba, los negativos están hacia abajo. Los X positivos a la derecha y los X negativos a la izquierda. Aquí es el punto a partir del cual contamos para todos los lados. Vamos a ver cómo este diagrama sagital está expresado acá en el plano cartesiano. Tendríamos lo siguiente. El 2 está relacionado con el 4. Entonces, 1, 2 en X, 1, 2, 3 y 4 en Y. Entonces, aquí está 2, 4. 3, 6. 3 para X y 6 para Y. Tendríamos aquí el valor de 3, 6 y 4, 8. 4 aquí. Veamos, tenemos 6. Espérense un momentito, les voy aquí a poner cartesiano debajo para poder utilizar ese espacio, ¿ya? Plano cartesiano y nos vamos un poquito más arriba. Creo que sí se observa ahí, ¿no? Ya. 6. Tendríamos 6 aquí a la mitad. 7 y 8. Y el valor de 4. Esto es, ¿no es cierto? 4, 8. Sí se ve esos valores, ya. Entonces, este es el eje Y. Lo que está en el diagrama sagital ahora está expresado acá en el plano cartesiano. Saben ustedes que nosotros podemos unir estos puntos y formar un gráfico que en este caso es una línea recta, ¿sí? Ahora, también dice que puede expresarse como una tabla de valores. Entonces, vamos a poner, esta es la una forma, la 1, esta es la segunda forma, esta es la tercera tabla de valores. ¿De dónde vamos a sacar esta tabla de valores? De aquí, del diagrama sagital. Ponemos X y ponemos Y. Trazamos una línea. Hemos elaborado nuestra tabla de valores de aquí y los valores son, que dijimos que habían aquí los valores de X. Y acá estaban los valores de Y. Conjunto de partida, conjunto de llegada. Dominio de la función y recorrido o rango de la función. ¿Ya? Tiene nombres, verán.
2 para X, 4 para Y. ¿Ya? 3 para X, 6 para Y. 4 para X, 8 para Y. Y esa sería la tabla de valores mediante la cual puede estar expresada esa función. Y finalmente dice que se puede expresar como una ecuación, una expresión algebraica, dice, ¿no? Entonces, en esa ecuación, 4 ponemos, ¿ya? Vamos a poner Y igual o f de X igual, ¿no es cierto? Cualquiera de las dos formas representa la función. Y la ecuación que cumple las condiciones que están expresadas aquí, en el diagrama sagital, en el plano cartesiano y en la tabla de valores, es Y igual a 2X o f de X igual a 2X. Son las formas que vamos a utilizar para las funciones. Comprobemos si de pronto nos queda la duda, ¿no es cierto? Por aquí voy a poner. Cuando ponemos X vale 2, vamos a reemplazar en la función. Y va a ser igual a 2X. Y va a ser igual a 2 por X vale 2, 4. Entonces, cuando X vale 2, Y vale 4. Cuando X vale 2, Y vale 4. Podemos comprobar que si vale 3, va a salirnos 6. Si vale 4, va a salirnos 8. Entonces, esta es la ecuación, que es otra de las formas como puede estar expresada la función. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, terminen de anotar lo que está ahí para darles una tarea sobre esta parte que hemos visto del inicio, digamos así, de las funciones, ¿ya? Ya, vamos a ver, buscamos en dónde anotar la tarea. Esta sería la tarea número, espérense a ver en cuál número vamos con. Dijimos que vamos a ir acumulando, ¿no? Para evitar equivocaciones. A ver, hoy es viernes 28 de noviembre. No, 25, 27 nomás es hoy. A ver, 23, 24, 25, sí, 27 nomás es. Del 2020 vamos con la tarea. Nosotros estamos con ustedes hasta la tarea 18, ¿ya? Entonces nos tocaría la tarea 19. Ya, esto tendrían ustedes para poder presentar hasta el próximo jueves. A ver, el próximo jueves sería, hasta el próximo miércoles, perdón, sería el martes 1 hasta el miércoles 2 de diciembre, ¿ya? A las 18 horas. Licenciada, disculpe una pregunta. Dime, mija. ¿En la ecuación podemos realizar solo de uno o tenemos que realizar de todos los valores? De todos. Si no, yo les dice comprobando esto, porque ya el momento que cumple con uno de ellos, casi generalmente cumple con los demás. Ahí Se ya, pueden licenciada. hacer la comprobación con uno de ellos, no hay problema, solo con el uno. ¿Ya? Ya, Ahora sí, gracias. ya, mija. Anotemos. Vamos a poner ahora lo siguiente. 1. Escriba el concepto de función. Escriba el concepto de función. 2. Elabore un mapa conceptual. Elabore un mapa conceptual con los elementos de una función. Verán que si dice conceptual, tiene que ir con el concepto. Elabore un mapa conceptual con los elementos de una función. 3. Si el diagrama sagital es el siguiente, si el diagrama sagital es el siguiente, les borro para poder poner aquí el diagrama, ¿ya? Si el diagrama sagital es el siguiente, encuentre
el dominio, coma, recorrido, coma, codominio, y el grafo de la función. Ya ponemos el diagrama sagital. Ponemos diagrama sagital. Ya, y en el diagrama sagital tenemos el conjunto A y el conjunto B. En el conjunto A tenemos 2, 3 y 4. Ponemos ahí un puntito. Y 1, 2, 3 y 4. Así mismo ponemos unos puntitos al lado. Y vamos a relacionar los elementos. Los elementos están relacionados de la siguiente manera. 2 con 1, 3 con 2 y 4 con 3. Entonces ahí ustedes sacan dominio, recorrido, rango, codominio y grafo de la función. Ya, terminen de anotar para poner el punto número 4. Ya, terminen de anotar lo que está ahí. Alá, o como solo escaneas alguna y después más se manda. Y después de los textos, después acabamos de hacer otro. Ya está creado eso mismo. Sí, subí la imagen. Ah, sí, está creado. Ah, o sea, ¿ya subiste también la escala? No, ¿cómo? Solo creo nomás. Yo voy a escanear. Sí, no lo Ya, ponemos en el punto 4, indique si la siguiente relación es una función. Indique si la siguiente relación es una función. Y vamos a poner el diagrama sagital, ¿ya? Ponemos diagrama sagital. Ya, en este diagrama sagital tenemos el conjunto A y el conjunto B. En el conjunto A tenemos A, E, I, U. Y en el conjunto B tenemos M, N, O, T. M, O, G. Los elementos están relacionados de la siguiente manera. A con M, E con M, I con N y U con T. Entonces acá abajo ponemos, ¿no es cierto?, si es una función o ponemos no es una función, haciendo el análisis respectivo.
Y el punto 5. Acaben de anotar eso de ahí para poner el punto 5. En el punto 5 ponemos a partir del siguiente diagrama sagital, expresar en una tabla de valores, coma, plano cartesiano y como una ecuación. Expresar en una tabla de valores, coma, plano cartesiano y como una ecuación. Ponemos el diagrama sagital. Ya, en el diagrama sagital, ¿no es cierto? Podemos poner, o vamos a poner, el conjunto A y el conjunto B. En el conjunto A están los elementos 4, 5 y 6. Ponemos asimismo estos puntitos. 2, 3, 4 y 5. Están relacionados los elementos de la siguiente manera. El 4 con el 3, el 5 con el 4 y el 6 con el 5. Entonces, ¿qué nos toca hacer en este punto? Poner el plano cartesiano, poner la tabla de valores y poner la ecuación. ¿Cuál es la ecuación que cumple esta condición? Ya terminen de anotar. Ya está anotado. Ya, solamente vamos a dejar citando un tipo de función y los demás tipos ya revisamos en la próxima clase. Ponemos entonces tipos de funciones. A continuación como título. Y debajo ponemos funciones reales. Funciones reales. Verán que aquí se observa claramente quienes recién están entrando, ya se acaba la hora de clase. Ustedes verán que pensarán que aquí no se ve. Yo viendo estoy, quien recién se está despertando, creo. A ver, a continuación de funciones reales ponemos lo siguiente. Son aquellas en donde su dominio y su recorrido es el conjunto de los números reales.
Repito, son aquellas en donde su dominio y su recorrido es el conjunto de los números reales. Y como no es posible graficar, todos los pares ordenados de la tabla de valores, y como no es posible graficar todos los pares ordenados de la tabla de valores, de una función Sí, se puede repetir. son aquellas en donde su dominio y su recorrido es el conjunto de los números reales. Y como no es posible graficar, todos los pares ordenados de la tabla de valores de una función, se utiliza y se grafica en el plano cartesiano, aquellos valores que nos permiten, el cuaderno de trabajo, el pizarrón, o una hoja de programa GeoGebra. Este programa permite hacer gráficos de funciones, ¿no? Ahí les pongo la palabra. O una hoja de programa GeoGebra. Punto seguido. Por ejemplo, les borro este diagrama, ¿ya? Necesito el espacio. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos de funciones reales, ¿sí? Por ejemplo, y igual a 3x más 1. Otro ejemplo podría ser f de x, que también decimos que utilizamos, ¿no es cierto?, esa nomenclatura, x al cuadrado menos 10. Aquí tenemos una función lineal, aquí una función cuadrática. Y x tal que y igual a 3x sobre 4. Esa también es una función lineal, ¿ya? Aparte ponemos. Y con esto terminamos, ¿ya? La gráfica de una función real, siempre es un trazo generalmente continuo. La gráfica de una función real siempre es un trazo generalmente continuo. Ya vamos a ver luego por qué decimos esto, porque hay gráficas que también gráficas a trozos, de pedacitos de gráficos que no se unen sino están separados, sin embargo son gráficos de una función. ¿Alguna pregunta? ¿No? Dejamos hasta ahí. No se olviden de, en este segundo parcial, ahora sí poner el empeño necesario, porque yo no sé, ya voy ahí terminé de revisar todo lo que me enviaron del C. Entonces, yo voy a enviar al tutor la nómina de los estudiantes que no han presentado, los portafolios, para que se comunique con su representante y sepan ellos indicarme la razón por la cual ellos no tienen ese portafolio. Yo ya tengo que subir el promedio a la plataforma del ministerio y van a ir sin nota. Y van a estar ahí con un espacio en blanco que no sé si es que en la reunión que hagamos ya con la señora vicerrectora, ella nos autoriza a poner 0. Y así quedaría la nota. O poner 1, porque el sistema no se va a agarrar 0. A ponerles 1.
Así es que si algunos tienen por ahí, por haber razones no pudieron subir, suban más que sea atrasado para calificarle, ya no sobre 10, pero siquiera sobre un 8, un 7. Por favor. Si no hay preguntas, entonces estamos con ustedes trabajando, Dios mediante, la próxima semana. Cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima semana. Que pasen bien. Chao, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Que pasen bien. Cuídense.